Entre las personas que creen en una forma de ser, among those who hold to a literal interpretation of Genesis, there are two options. Entre los que sostienen una interpretación literal del Génesis hay dos opciones. One is to view the universe as created as a separate act before day one. Unos sostienen de que el universo fue creado como en un acto creativo después del día 1, Which then would be describing the earth as a raw materials ready to be worked on. Básicamente, según esa interpretación, el libro de Génesis estaría describiendo a la Tierra como siendo formada a partir de materia primitiva, Which then leads into 6 literal days of creation. que nos lleva a 6 días literales de creación. So if this were so, the earth would be young, and yet the universe is potentially older. Si esta independencia creativa es cierta, entonces nos llevaría a que el universo podría ser más antiguo. And I'll just mention that the emphasis in the fourth day is the sun and the moon, the great light and the lesser light. Y voy a señalar de que el énfasis en el cuarto día está sobre la lumbrera mayor y menor. The stars are mentioned at the end of that verse as co-rulers of the night. Las estrellas se mencionan al final de ese episodio como co-gobernantes de la noche. And so I think this is one good possibility, and there's another good possibility. Creo que esta es una postura interpretativa posible. The other possible interpretation is that the beginning refers to all 6 days, including the creation of the universe in day 1. La otra postura más tradicional es que el inicio, el origen, se refiere a todo el universo siendo creado en esos 6 días. And so then in the beginning would refer to everything being the entire universe, the raw material universe created in day 1 and stretched out on day 1. Por lo que no hay ningún espacio o interrupción entre la creación del universo y la formación y creación de la Tierra. So you still have 6 literal days, but the universe is created on day 1. Por lo que tenemos siempre 6 días literales, pero el universo en esta perspectiva es creado en el día 1. I have thought about this for some time, and because of reasons of my approach as literal interpretation, I lean toward this view, but I respect greatly this view as well. Yo he pensado acerca de estas dos posturas y debido a mi inclinación literal del Génesis, me inclino más a la primera postura que a la segunda, aunque respeto. Many scientists in intelligent design, and with this I close, don't believe in a recent creation, and so they accept the old age, but completely reject evolution. La mayoría de los teóricos del diseño inteligente se identifican más con la última postura, en donde creen que el universo es antiguo, aunque terminen rechazando el darwinismo. But the great lesson for tonight is that Christianity has fostered and supported science all along. So let's welcome. Aunque la lección final de esta noche es que el cristianismo más bien nos anima a seguir haciendo ciencia, y con esto cerramos y damos el espacio para el Dr. Bravo. Muchas gracias por venir. Gracias. Hubiese querido seguir escuchando al Dr. Woodward de esos interesantes apreciaciones sobre la relación ciencia y fe. He aprendido mucho de él. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, pero especialmente con el Dr. Woodward. Yo lo conocí a él a través de un libro, de uno de sus libros, Darwin Contraataca, hace algún tiempo, y luego, muy interesante libro, y luego después un evento que organizó el Seminario Reformado Latinoamericano con el doctor Noé Acosta en 2021, donde invitó al doctor Woodward, también al doctor Stephen Meyer, y también, digamos, tuvo el privilegio de compartir con ellos allí durante una semana entera conferencias, mañana y tarde. Fue un experimento interesante que se hizo en periodo casi terminando la pandemia, donde no había mucha opción de reunirse físicamente, pero a través de plataformas Zoom sí que se pudo, y hubo muchos países conectados, más de 100.000
personas en el mundo se unieron a ese evento y bueno, allí tuve la oportunidad de conocerlo, pero ahora personalmente, lo cual es un privilegio para mí. Así que muchas gracias, Dr. Woodward, por también hacerme la invitación. Y estaremos reforzando la temática que él presentó recién, de cómo hoy día la ciencia de alguna forma cree tener la verdad y la explicación a través de filosofías naturalistas y materialistas solamente, dejando absolutamente de lado la opción de un Dios creador. Y por otro lado, dice tener la verdad aparte de la vida, respecto a la vida, basándose en las teorías evolutivas básicamente darwinianas. Hay muchas teorías evolutivas, solamente dentro de las darwinianas hay 4 versiones: darwinismo clásico, neodarwinismo, nueva síntesis y más allá de la nueva síntesis. Pero además hay unas 6 teorías no darwinianas. Es decir, cuando alguien habla de evolución, lo primero que tendría que decir, a ver, momento, ¿de qué teoría me habla? Porque son bases distintas, son fundamentos distintos de las teorías. O sea, de ahí ya partimos mal. Y sin embargo, básicamente el área científica se basa en que los postulados darwinianos son correctos, y a pesar de que con el surgimiento de la biología molecular desde la década del 50 en adelante, cada descubrimiento ha dejado muy mal parada a la teoría, cada vez en una situación más compleja. Mañana, Dios mediante, estaremos viendo ese tema en profundidad. Y sin embargo, a pesar de toda la evidencia en contra, se sigue aceptando como la propuesta verdadera de explicación de la vida. Entonces, finalmente eso sí que es una religión, ¿no? Dicho por ateos, como Michael Ruse, un filósofo y científico ateo que tiene muchos libros. Él dice, el darwinismo ha funcionado mejor como religión que como ciencia, ¿no? Entonces, por una parte se niega la religión cristiana, digamos, en el fondo, basada en la Biblia, en el Génesis, pero por otro lado se acepta como religión dogmática el darwinismo. Bien, vamos a revisar entonces este falso conflicto, ¿no? Se ha dicho que la religión está en contra de la ciencia, lo cual es muy falso. Es una visión equivocada que de mediados del siglo XIX empezó a incubarse hasta ahora. Antes de eso, la gran mayoría de los científicos en el mundo tenía una visión bíblica. Entonces se dice que la ciencia ha tenido grandes logros, en cambio la religión todo lo contrario, ¿no? Destruye, y recuerdan, ¿no es cierto?, la destrucción de las Torres Gemelas. Pero también se podría decir lo contrario, exactamente lo contrario. A través del descubrimiento científico de liberar la energía del átomo, se construyeron bombas atómicas capaces de destruir ciudades completas, ¿no? Y al revés, la religión, en el fondo el cristianismo, fue el que desarrolló los hospitales. ¿Cómo nacen los hospitales en el mundo? A partir de la visión cristiana, en el siglo IV, ¿no? Antes de eso no había una visión de compasión, de ayuda hacia la gente enferma, excepto dentro de la familia. Alguien dentro de la familia que estaba complicado, los familiares le ayudaban. Pero a personas que no tenían relación entre sí, no había ninguna compasión. ¿Cuándo surge la compasión? En el siglo IV, porque está la base bíblica, lo que Cristo enseña a sus discípulos, ¿no es cierto?, de tener compasión por el que sufre, de visitar a los enfermos, en fin, de estar con el que está dolido, caído. Y por tanto, básicamente uno puede entender de que es un conflicto equivocado, un conflicto falso. No existe el conflicto. Es decir, la religión ha aportado mucho, pero también visiones equivocadas, fundamentalistas, por supuesto, generan problemas como los que vemos allí. Decía yo que en el siglo, aproximadamente, los historiadores hablan de que a mediados del siglo XIX es cuando se profundiza el problema de la ciencia y la fe. Uno de los que más apoyó esta visión de que están en contrario es Thomas Huxley, un biólogo inglés que se le conocía como el bulldog, ¿no? Como un perro agresivo de presa que
defendía de manera violenta los postulados darwinianos. Y fíjense ustedes acá, él dice, la historia muestra que cada vez que la ciencia y la ortodoxia, es decir, la fe, en este caso cristiana, se han enfrentado, la fe, o el cristianismo, ha tenido que retirarse ensangrentado, aplastado, cuando no destruido, derrotado, masacrado, es decir, todos los adjetivos posibles para evidenciar esta falsedad, ¿no es cierto?, de contrariedad entre los dos aspectos. Hay una metáfora del conflicto que uno la ve en internet o en algunos textos que es absolutamente falsa, ¿no? Que pretende mostrar en la relación entre cómo la ciencia se vio afectada por el cristianismo. Dice, este gráfico intenta mostrar, el eje Y de hecho no tiene unidades. ¿Cómo medimos si el eje Y no tiene unidades? Ya de ahí partimos mal del punto de vista de la interpretación del gráfico. Pero luego dice que los egipcios habrían comenzado con el desarrollo científico, luego los griegos habrían aumentado este desarrollo y los romanos lo habrían llevado mucho más arriba hasta cuando surge el cristianismo y se cae todo. Pero esto es falso. Uno revisa, ¿no es cierto?, la historia de la ciencia y si bien los egipcios desarrollaron algo de ciencia, los griegos hicieron poco respecto a la ciencia y más bien los historiadores señalan que durante la época romana más bien se detuvo, ¿no? Y todo lo contrario, en esta era denominada oscurantista, o la era, ¿no es cierto?, aproximadamente medieval, relacionada con el cristianismo, surgen las principales líneas de investigación científica que tenemos hoy en el mundo, desde la química, la física, la biología. Entonces, esto que se presenta acá como el oscurantismo es absolutamente falso. No hubo matanza de científicos, históricamente eso no está, digamos, respaldado, de manera que hay mucha falsedad al respecto. Y hay literatura que ha ido saliendo constantemente respecto a este dilema falso entre ciencia y religión. La seguimos viendo en distintos libros, como lo estoy mostrando aquí, Dios versus ¿no es cierto?, la naturaleza, religión y ciencia. En la actualidad todavía se sigue, ¿no es cierto?, este semanario Time, bastante famoso en Estados Unidos, Dios versus la ciencia, se ha puesto como en contrapié. Este conflicto falso se sigue manteniendo. Sin embargo, hay un punto tremendamente relevante que atender. Una vez que surge la Reforma Protestante, al poco tiempo se produce una revolución científica muy importante. La Reforma Protestante precede a la Revolución Científica. ¿De qué manera influye la Reforma en el desarrollo científico? No es que no haya habido ciencia antes, la hubo, pero de manera escasa y en pocas disciplinas. Sin embargo, después de la Reforma Protestante se produce una explosión científica que los historiadores y los filósofos de la ciencia han llamado el surgimiento de la mentalidad científica, ¿no?, o el surgimiento de la ciencia moderna. Ciencia moderna, mentalidad científica, luego de la Reforma. Veamos algo de eso rápidamente. Acá tenemos el frontispicio, la carátula de un libro de Francis Bacon, considerado el padre del empirismo, filósofo y científico, con fundamentos cristianos, Bacon. El libro fue muy importante porque estableció métodos de cómo hacer ciencia. Dice Bacon, nada del mundo está vedado a la búsqueda e inquisición del hombre. El espíritu del hombre es como la lámpara de Dios con la que registra la interioridad de todo lo oculto. Eso reflexionando sobre Proverbios 20:27. Otro libro importante, muy relevante, en el siglo XVII, escrito por Bacon, es el que estamos viendo acá. Nuevos instrumentos de la ciencia. ¿Por qué fue importante? Porque el libro tenía métodos y técnicas de cómo hacer investigación científica. Y eso fue sumamente relevante porque se tradujo a varios idiomas en Europa. En Europa surge básicamente el desarrollo científico con fuerza. Luego después se traslada a Estados Unidos como el país más importante que lleva, ¿no es cierto?, la delantera en ciencia.
pero eso ocurrió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo una migración de científicos importante, porque ya las guerras fueron muy devastadoras en Europa, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ya, grandes talentos, premios Nobel en distintas áreas de ciencia, se fueron a Estados Unidos. Allí entonces tiene la hegemonía de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero antes era Europa donde tenía mayor desarrollo la ciencia. Y entonces había mucha interacción entre los países. Alemania, Inglaterra, en fin, Francia y otros países intercambiaban científicos. Había muchos viajes. Esto representa, ¿no?, esta nave que está aquí, y este Bacon entendió que Daniel 12:4, donde dice muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento, porque efectivamente había mucho movimiento entre los países de Europa a través de desarrollo científico, aplicación de técnicas. ¿A partir de qué? Del libro de Bacon. Es decir, un impulso muy importante dado por Bacon. Este otro señor, Boyle, en ese caso anterior veíamos técnicas y métodos de hacer ciencia. En este caso vemos una ciencia en particular, y que es la química. Boyle es considerado el padre de la química moderna. O sea, no es cualquier científico, ¿no? O sea, si hablamos de química hoy, bueno, ¿quién lo originó? Boyle. Todos quienes estudiamos carreras universitarias tuvimos que estudiar a Boyle, ¿no es cierto?, y sus leyes. Por tanto, ¿y cuándo surge? 1627, 1691. Es decir, en el denominado periodo oscuro. O sea, la química como tal, como ciencia, los fundamentos están en ese mal llamado periodo oscuro. Dice Robert Boyle, si el autor omnisciente de la naturaleza supiera que el estudio de sus obras tiende a hacer que los hombres no crean en sus cero atributos, no les habría dado tantas invitaciones para estudiar y contemplar la naturaleza, por supuesto con base cristiana. Galileo, sobre el cual se han dicho muchas cosas, científicos connotados en congresos connotados, tengo algunos videos pero por tiempo no lo puse aquí, han dicho que movimientos religiosos mataron a Galileo, lo crucificaron, lo quemaron. Falso. Galileo lo que tuvo fue un arresto domiciliario en una gran casa quinta, muy espaciosa, con mucha arboleda y jardín, donde él pudo estar, ¿no es cierto?, la parte final de su vida, y siguió escribiendo. Y siguió escribiendo libros donde reconocía a Dios, al Creador, como lo hacía antes de que ocurriera ese arresto domiciliario. Entonces, hay mucha falsedad, mucho mito respecto a esta relación falsa entre ciencia y fe. Kepler, bueno, en este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de un científico que establece un método científico. Parte del método hipotético deductivo de hoy se basa en el método científico propuesto por Galileo. Su método duró alrededor de 300 años. No fue menor, ¿no? Y incursionó, por supuesto, también en la astronomía. Pero Kepler, astrónomo y matemático alemán, también generó un gran desarrollo a nivel astronómico. Dice Kepler, durante mucho tiempo quise ser teólogo. Ahora, sin embargo, he aquí que a través de mi esfuerzo, Dios es alabado por la astronomía. Kepler, por lo tanto, fue uno de los que le dio mayor impulso al estudio matemático. Muchos de sus hallazgos fueron tremendamente relevantes. Algunos de ellos no alcanzaron una cobertura mayor, pero muchos otros sí. Newton, considerado como uno de los físicos más importantes de la historia. O sea, vamos viendo, astronomía, química, metodología científica, física, todo en la época oscura, donde no hubo ciencia. Ustedes se dan cuenta, todo lo contrario. Donde hubo mayor desarrollo científico fue en ese periodo después del, ¿no es cierto?, el origen, el surgimiento de la Reforma protestante. Newton decía, no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura.
Para Newton la Biblia era la palabra de Dios y por lo tanto contenía la verdad sobre lo que él veía, el universo, en fin, y las matemáticas que están detrás del universo. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una maravilla ese salmo. Pero Newton y Kepler, un poco antes, establecieron esa maravilla en funciones matemáticas. Ellos, a través de la matemática, lograron entender de qué forma tan maravillosa está estructurado el universo, con un orden y unas matemáticas sublimes, excelsas. Hay investigadores físicos puros que estudian el universo, cuya respuesta, cuando se les pregunta por qué lo estudian, si es solo ver matemáticas, ellos dicen: por descubrir la belleza de las leyes matemáticas que están ordenando el universo. Entonces el Salmo 19 cobra digamos, una dimensión especial cuando estudiamos a Kepler y a Newton, que le ponen matemáticas a ese universo hermoso. En el área de la biología, Carolus Linnaeus, sumamente importante, un libro que fue traducido a muchos idiomas. Él establece un ordenamiento de la naturaleza, lo que se usa hoy día básicamente en zoología, pero también en otras ciencias como la botánica, la estructuración de categorías taxonómicas, clases, órdenes, géneros y especies, básicamente lo que se usa hasta hoy. Luego se agregaron otras categorías, como filum, ¿no es cierto? En fin, familias, órdenes, pero es Linnaeus el que genera un ordenamiento, pero no surgido desde el ámbito natural, sino como creado por Dios. Y reconoce Linneo esta creación porque en la tapa del libro cita el Salmo 104. ¿No? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Por lo tanto, la influencia protestante sobre la ciencia moderna, en la mal llamada de los curas, ya vieron ustedes, ¿no es cierto?, así resumidamente, que las grandes disciplinas científicas sientan sus bases en esa época, después de la Reforma. ¿Por qué surge la ciencia moderna después de la Reforma solo en Occidente? Este señor no es creyente, es, digamos, del ámbito secular, agnóstico. Se pregunta por qué la ciencia moderna solo surgió en la cultura occidental, habiendo otras culturas, por ejemplo la cultura oriental. Y muchos historiadores señalan que uno de los principales factores fue la actitud implícita hacia la naturaleza, ¿no? El observar la naturaleza con un relato. ¿Qué entregó la Reforma a la gente culta de la época? Un relato coherente de creación. Es decir, tuvieron la Biblia a su alcance, como vamos a ver enseguida. Este señor escribió varios libros, uno de ellos muy interesante que revisaremos aquí. Afirma que el desarrollo de la ciencia moderna se debe a la cosmovisión cristiana. En su libro La ciencia y el mundo moderno señala lo siguiente: la fe en la posibilidad de la ciencia se generó antes de la teoría científica moderna como una consecuencia inconsciente de la teología medieval. En el fondo, antes de hacer ciencia, yo parto del supuesto que hay orden, que hay leyes, que hay principios. ¿Y por qué hay leyes y principios y orden? Porque hay un Dios creador que hizo el universo, la tierra y los seres vivos con principios y con orden. Si yo sé que hay caos y que todo viene del azar, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo encuentro patrones, regularidades? Lo que hace un tesista, ¿no es cierto?, cuando está haciendo su carrera, pregrado o posgrado, y hace investigación, busca patrones, regularidades. ¿Pero por qué busca regularidades y principios? Porque el relato de la Biblia, el único, no existe libro alguno en el mundo, ni ninguna civilización, ni ninguna historia, egipcia, griega, la que fuere, tiene un relato tan coherente, tan lógico, razonable, de cómo se inicia todo. En el principio creó Dios y de ahí hacia adelante. Entonces, la fe en la posibilidad de la ciencia se genera antes de la teoría científica. Es decir, antes de que haya ciencia,
uno hace un acto de fe que la pueda generar. Es lo que nos dice Hebreos, ¿no? 11:3. La mentalidad científica, otro libro que habla ¿no es cierto?, de la importancia del desarrollo científico después de la Reforma, una actitud creciente de búsqueda de conocimiento. Antes hubo desarrollo científico, pero muy escaso. Después de la Reforma, todas las disciplinas. Vamos a investigar todas las áreas, porque hay orden, porque hay lógica, porque hay razonamiento detrás. Este libro también es muy interesante, El siglo de Darwin, ¿no?, de Lawrence Heiseley. Dice Heiseley, es una de las paradojas más singulares de la historia el que la ciencia, que profesionalmente tiene poco que ver con la fe, debe sus orígenes a un acto de fe. Esto obviamente alguien que es materialista y naturalista es como un balde de agua fría con hielo incluido, digamos, ¿no? Como la ciencia se puede deber a un acto de fe, en que el universo puede ser interpretado racionalmente, y la ciencia actual se sostiene en esa suposición. Otro libro bastante importante es El espíritu de la ciencia. Ya el título complica a mucha gente, ¿no?, que no cree en nada espiritual, ¿no?, que todo es materia, y que un libro se llame El espíritu de la ciencia ya es el caos del caos, ¿no? Está escrito por Nancy Pearce y el doctor Charles Tackton. Dicen ellos, lo que motivó el desarrollo continuo y multidisciplinario de la ciencia moderna. Recuerden que la ciencia moderna surge después de la Reforma. Antes hubo ciencia, pero hablamos de la ciencia moderna, ¿no?, en todas las áreas, no solo en una o en dos. Yo puedo mencionar algo. Ya. Este libro y estos autores son súper fantásticos. Y yo usé este libro como, how do you say, textbook. Libro universitario. Ya. Leímos, cada la persona dijeron, este es el mejor libro that they had ever read. Buenísimo, Yeah, muy bueno. yeah. Está en inglés solo, lamentablemente, no está en español, pero Y Taxton es el cofundador de diseño inteligente. sí, uno de los iniciadores. Ya, gracias, doctor Woodward. Muy interesante. Gracias. Muy interesante. Cuando surge la Reforma, no existía el WhatsApp, ni el Instagram, ni el Facebook. ¿Cómo se comunicaba la gente? Iba a las puertas de las iglesias y clavaba allí la información. Ese era el Facebook, el Instagram, ¿no? Y así fue como Martín Lutero les hace ver a los religiosos de la época lo equivocado que estaban. Hay otros que colaboran también, ¿no es cierto?, como Calvino, en fin. Pero los iniciadores de la Reforma, ¿qué aporte hace la cosmovisión cristiana al desarrollo de la ciencia moderna? Uno, la naturaleza no es un caos, ¿no? Dios crea ordenadamente. El universo está ordenado por leyes. La idea tomada de los dos libros que decía Galileo. Un libro, la Biblia, y el otro, ¿no es cierto?, la naturaleza, lo creado por Dios. El Dios creador es racional y por tanto las leyes de su creación son racionales, susceptibles de investigar. El ser humano, creado a imagen de Dios, es racional y puede investigar y entender esas leyes. Todo este es el aporte que le hace la Reforma al desarrollo de la ciencia. El investigar la creación permite entender la grandeza y poder supremo de Dios, lo que lleva al hombre a glorificarle. Estas son parte de las bases principales que aportan al el desarrollo de la ciencia moderna. Entonces, el punto de partida de la ciencia moderna es que el Dios de la Biblia declara en la Escritura que Él es el creador de cielos y tierra, y ello supone orden, supone principios racionales. Esto es interesante porque es reconocido por todo el amplio espectro de las creencias humanas. Todos los seres humanos creemos algo. No existe el ateísmo puro. No. Un ateo cree en las fuerzas de la naturaleza. Es creyente, ¿no? Un panteísta no cree en el Dios de la Biblia, en el Dios personal, único, ¿no es cierto? Sino que todo es Dios. Toda la naturaleza es Dios.
Y Albert Einstein seguía esa visión panteísta. Él decía, yo sigo al Dios de Spinoza, y Spinoza era un filósofo panteísta, ¿no? ¿Qué decía Albert Einstein? Lo más incomprensible del universo es que lo podemos comprender, con las matemáticas, con la física, ¿no? Stephen Hawking, ateo, en su libro Historia del Tiempo, también reconoce ese orden. ¿Por qué debe estar el universo tan ordenado en un extremo del tiempo? ¿Por qué no ha existido siempre un estado de completo desorden? Panteístas, ateos, apuntan a lo mismo, a que el universo tiene orden. La gran mayoría de los físicos teóricos del mundo entiende que el universo tiene lo que se llama, lo que ellos han llamado la sintonía fina del universo, hecho con una exactitud, con un diseño altamente inteligente y con un propósito: el que existieran los átomos, luego las moléculas, luego los planetas, las galaxias, las estrellas y un planeta especial para la vida. Todo diseñado de manera muy especial. Sin embargo, como bien decía el doctor Woodward en Darwin Contraataca, aquí tenemos otro contraataque. No es Lutero. No debemos a Lutero la ciencia moderna, la debemos a la imprenta. Porque la imprenta surge junto en ese periodo, que fue muy importante. Se produce la Reforma y surge la imprenta, y por eso entonces pudieron reproducir Biblias en varios idiomas, ¿no? Lo cual fue extraordinario en esa época para tener al alcance la palabra de Dios. Antes de eso, ¿quiénes tenían la Biblia? Pues los grandes líderes eclesiásticos, y además en latín. O sea, nadie podía decir la Biblia dice. Nadie podía decir la Biblia dice. Pero a partir de allí sí, pudieron decirlo. Y atender, ¿no es cierto?, los objetivos detrás de la propuesta de Dios en la Biblia. Entonces, si buscamos las precondiciones de la ciencia moderna, debemos mirar a Gutenberg, el inventor de la imprenta, no a Lutero. Pero esto no es correcto. Si la imprenta condujo a la revolución científica, a la ciencia moderna, ¿por qué no se produjo en China y en Corea, que ya habían inventado una imprenta antes? No es la misma imprenta de Gutenberg, es distinta, pero hacía lo mismo. ¿Por qué no se produjo la revolución científica entonces en China y Corea? ¿Habría florecido la ciencia con publicaciones de mitos orientales? Gutenberg reprodujo la Biblia. ¿Qué reprodujeron los orientales con su imprenta? Mitos que exigen silencio ante aquello que no es conocible. Como han señalado historiadores, filósofos y antropólogos, ninguna de estas culturas tuvo un Dios como el Dios de la Biblia, que se interesa por el destino humano. Por el contrario, los dioses griegos y romanos eran frívolos y caprichosos. El budismo ofrece asombro y silencio frente a aquello inconocible. Ninguna imagen del cosmos afirma que los hombres tienen un valor inherente. Eso lo dice solo la Biblia. La primera obra maestra impresa de Gutenberg fue la Biblia. Entonces el punto es que la academia de hoy señala tener la verdad basada en dos grandes filosofías: materialismo y naturalismo. La única verdad es la que dan estas dos filosofías. Consecuencias de la filosofía y doctrina rápidamente asociadas a la ciencia, pero en contra de la fe cristiana. Todas estas filosofías que ya hemos visto un poco: materialismo, naturalismo, evolucionismo, cientificismo y sincretismo. Quienes dicen defender la verdad, Richard Dawkins y Daniel Dennett, ambos ingleses, ambos paladines mundiales de la defensa del ateísmo, de la defensa del materialismo y del naturalismo. Dennett falleció hace poco tiempo, estuvo en Chile en 2009 para el aniversario de los 200 años del lanzamiento del libro de Darwin. Estuvo en Casa de Piedra y dio allí algunas conferencias, pero la visión era que el materialismo es la única verdad, no existe conciencia, no existe espíritu, no hay un Dios creador, etc. Y Dawkins lo mismo. Dawkins de hecho escribe un libro, The God Delusion, ¿no? Es decir, el espejismo de Dios,
donde dice que ataca a todo lo que se relacione con Dios, que odia a los cristianos. Ojo, que Dawkins últimamente ha estado diciendo en los últimos meses que él se considera ahora un cristiano cultural. ¿Por qué? Porque Europa está siendo invadida por el islamismo. Y la Europa cristiana, que ya va desapareciendo, Europa ya es declarada post-cristiana, van desapareciendo los valores cristianos, valores de familia, valores de solidaridad, en fin, todo lo que el cristianismo significa en la cultura, va desapareciendo y Tolkien lo echa de menos, lo echa en falta ahora. Y entonces se declara cristiano cultural. De alguna forma añora. Curioso, ¿no? Pero le falta un poco más, ¿no? Que solo ser cristiano cultural. Con eso ganamos poco. Científicos que ignoran voluntariamente la creación de Dios. Ya el doctor Woodward presentaba algo al respecto. Francis Crick, premio Nobel, ¿no es cierto?, por descubrir con Watson la estructura del ADN, dice que los biólogos deben sugestionarse, deben hablarse a sí mismos, ¿no?, una y otra vez. Deben tener en mente constantemente que lo que ven no fue diseñado, aunque todo indica que hay diseño. Entonces, no. Quieres meterte en tu mente. Hay diseño, pero yo no lo creo, no puedo creerlo. Lewontin, uno de los genetistas más importantes del siglo XX, es valioso lo que él dice porque por lo menos es honesto. Dice, tomamos partido por la ciencia a pesar de lo absurdo de algunas de sus explicaciones, porque tenemos un compromiso con el materialismo. Ya lo dice, ¿no? O sea, el origen de la vida a partir de sustancias inertes es absurda. Las teorías evolutivas para explicar la diversificación de la biología en el planeta no ha resultado. Ninguna teoría ha dado resultado. Sin embargo, yo sigo creyendo en eso, a pesar de que es absurdo, porque tengo un compromiso con el materialismo. Nunca permitiremos un pie divino en la puerta. Entonces, el punto es eso ciencia o creencia? Es creencia, ¿no? Otro premio Nobel. No quiero creer en Dios. ¿De dónde viene esto no quiero? ¿De aquí o de acá? Corazón. Aquí, no quiero. Un premio Nobel en ciencia. Entonces, hay mucha religión, hay mucho dogma, ¿no? Por lo tanto, escojo lo que es científicamente imposible. Pasteur, Redi, Spallanzani, Koch, y todos los microbiólogos más relevantes del siglo XIX y un poco antes, demostraron empíricamente, científicamente, que la generación espontánea es falsa, es absurda. Por eso George Wald dice, sé que es absurdo, pero prefiero creer eso antes de creer en Dios. Sin embargo, también hay premios Nobel que ven diseño, que ven creación, que entienden que es todo tan perfectamente diseñado, a pesar de que está caído el mundo, ¿no es cierto?, el universo, el ser humano, pero a pesar de eso sigue expresando y mostrando diseño y belleza. Dice Arthur Chaulo, me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo debe preguntarse por qué y no solamente cómo. Aquí no tenemos tiempo de desarrollar esto, pero es muy importante. Son dos preguntas muy distintas. No es lo mismo el por qué y el cómo. El cómo, la ciencia lo puede abordar en parte, porque va apuntando el cómo hacia las funciones, cómo funcionan las cosas, ¿no? Los procesos. Los por qué no solamente explican el cómo, mucho más allá y mucho más profundo. El por qué apunta a las primeras causas. Tiene una connotación teleológica, no teológica, teleológica, a las primeras causas. Por lo tanto, cuando apunta a las primeras causas, está apuntando hacia creación con propósito, con diseño, con un sentido. O sea, el por qué tiene una profundidad mucho mayor. Y por eso entonces que Chaulo dice, uno tiene que preguntarse por qué, ¿no? No solamente cómo. Es que las únicas respuestas al por qué son de orden religioso. La ciencia solo puede investigar aquí y ahora parcialmente algunas variables. El clima, por ejemplo,
sumamente difícil de poder predecirlo. La cantidad de variables que influye. Bueno, pero así todo la ciencia lo intenta estudiar. Se le escapa, ¿no? Muchas veces los informes sobre el clima fallan, no porque estén mal hechos, sino porque las variables son tantas que es muy difícil predecirlo. Pues bien, si no podemos predecir aquí y ahora de manera exacta, con la ciencia ciertas áreas de la ciencia, imposible poder entender cómo se origina, cómo parte, cómo surge la materia, cómo surge el tiempo, el espacio, cómo surgen los seres vivos. Eso no puede hacerlo la ciencia, solo especula. Y de alguna manera uno podría entender la especulación. ¿Cuál es el punto? Cuando a la especulación se le da connotación de verdad. Y ahí estamos mal. Mañana veremos algo al respecto. Tanto en el universo como en mi propia vida tengo necesidad de Dios. Terminamos con esta reflexión. Cuando alguien estudia química, física, geología, astronomía, ¿qué está estudiando? Las cosas hechas. Por eso, ¿cómo entender que hay un Dios, su divinidad, su poder? Las cosas hechas. Encuentras leyes, principios, encuentras propósito, encuentras fin, encuentras diseño. No tienes excusa. No hay excusa. Bien, me he pasado un par de minutos, así que mañana veremos algunas otras cosas más. No sé si habrá preguntas o habrá espacio para consultas. Sí. ¿Qué es el sincretismo? Sincretismo es la unión entre, por ejemplo, teorías humanas sobre algo y la Biblia. Yo, por ejemplo, creo que los seres humanos derivan de los primates. Y entonces creo parte de la Biblia, pero creo también que mis tatarabuelos fueron orangutanes. Y entonces mezclo lo que decía el doctor Woodward, el teísmo evolutivo. Me hizo mucho sentido que el doctor Woodward decía que en sus principios él digamos, creyó en parte, ¿no es cierto?, en el teísmo. El teísmo evolutivo es un sincretismo entre Biblia y el libro El origen de las especies de Darwin. Entonces la unión de ambas cosas. Okay. Según su experiencia, ¿cómo podríamos lidiar con esta cosmovisión que impera en los académicos, en las personas en general, sobre este materialismo, este naturalismo que está en la base de su cosmovisión? Pero ¿cómo podríamos comenzar a abordar, como quizá lo ha hecho usted, para ir presentando este otro paradigma ya desde la creación, desde la idea de la creación, pero cómo empezar a romper ese muro que se genera por esa resistencia a priori, ¿cierto? Es decir, como si ahí no quiero creer, ¿cierto? O el que diga otra cosa es porque es ignorante, está desinformado. ¿Cómo se puede romper ese muro? Es un tema muy interesante, pero muy complejo. Si nos recordamos digamos, la reflexión de un premio Nobel de medicina, George Wald, decía, no quiero. Ya me puedes presentar todos los argumentos. No quiero. Prefiero creer en algo absurdo. Como que un cocodrilo surge de un árbol podrido, como decía Aristóteles. Prefiero creer eso. O sea, ante eso es muy difícil. Pero también está lo que decía el doctor Woodward. Se borró acá, pero la inferencia a la mejor explicación. ¿Cuál es la mejor explicación? En todo lo que vemos. Que no hay azar. También el doctor Woodward nos hablaba de la imposibilidad del azar. Es decir, hay diseño inteligente y hay propósito. Entonces, la teoría del diseño, que me hubiese gustado que el doctor Woodward lo desarrollara más porque estaba muy interesante, yo me hubiese quedado ahí escuchándolo porque era muy importante lo que estaba explicando. Cómo los teóricos del diseño inteligente y los creacionistas se unen en algunos puntos. Los teóricos van más bien a desarrollar hipótesis,
¿no es cierto?, que las llevan posteriormente a comprobarlas y a demostrar que hay diseño, ¿no? Los creacionistas, que son partidarios del diseño, lo relacionan con la Biblia. Otros solo se quedan en la parte teórica. Entonces, esa propuesta de la inferencia, la mejor explicación, porque hay otras inferencias en ciencia, eso es lo que se llama como epistemología, cómo desarrollamos conocimiento y cómo lo validamos, ¿no? Epistemología. Entonces está la deducción, ¿no es cierto?, la inducción y la inferencia, la mejor explicación. Ni por inducción ni por deducción podemos llegar a entender fenómenos tan complejos como la vida. Pero con la inferencia, la mejor explicación, sí que podemos llegar. Si encontramos fósiles de moluscos, ¿no es cierto?, en la cordillera, 5.000 metros de altura, ¿cuál sería la inferencia, la mejor explicación? ¿Que alguien llevó moluscos y los dejó allá arriba para que se transformaran en fósiles? ¿O que la cordillera estuvo sumergida bajo agua, bajo los océanos, y que quedaron animales allí y se fosilizaron? Pues lo último es lo más lógico. Por tanto, la inferencia, la mejor explicación allí cabe por su propio peso. Esa es la que debiera primar, ¿no? Pero el problema está de aquí. No quiero creer. Y ahí es muy difícil. Pero nosotros debemos de seguir, Dios mediante, digamos. A mí también me pasó un poco lo del doctor Woodward al comienzo. También tuve cosas como, en fin, ¿no?, que te explicaban con tanta convicción y alguien con grado de doctor. Entonces tú dices, ¿cómo va a estar equivocado? Claro, pero una cosa es la materia que enseña el doctor y otra cosa son sus creencias. Doctor, Una pregunta, por favor, y quizás could you translate for me? Sure. From where I sit, it seems that some branches of science are able to detect intelligent causes. Desde mi perspectiva, algunas ramas de la ciencia son capaces de detectar causas inteligentes. For example, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Por ejemplo, el programa SETI, en la búsqueda de la inteligencia extraterrestre. Since the 1960s, they've been analyzing radio static from the stars. And they've been looking for a signal, which they could then pick out as intelligently caused. Desde los años 60 han estado buscando en el espacio patrones de ondas de radio para poderlos relacionar a causas u orígenes inteligentes. And there are other techniques used in science to detect fraud and data manipulation. Y hay otras técnicas en la ciencia utilizadas para detectar cuando hay fraude y plagio, como la manipulación de datos, por And ejemplo. it's using certain mathematical techniques to detect wicked intelligence, you might think, bad intelligence. Y hay técnicas matemáticas para detectar esta inteligencia, por así decirlo, villana. So from the perspective of the history science, would you see these examples like these of fields that are detecting intelligence as maybe putting pressure on Darwin's theory in the history of science? Y debido a que existen áreas de investigaciones científicas legítimas que están buscando detectar la inteligencia como la causa del fenómeno que estudian, han puesto una mayor presión sobre el darwinismo. Muy bien, muy bien, muy interesante. Muy interesante, efectivamente. Yo solo agregaría a esa pregunta de él la frase de Charles Spurgeon, quien creía en la predestinación, y decía, entonces solo, ¿cómo voy a hacer para predicarle a los elegidos? ¿Cómo voy a saber quién es elegido para salvación y quién no? Entonces Charles Spurgeon decía, yo no pretendo ir donde las personas, levantarles la camisa y ver si dice elegido. Voy a predicar el evangelio con la misma pasión, el mismo amor, y que Dios haga el trabajo en el corazón. Muy bien. Gracias. Alcanzo para otra pregunta. El doctor Woodward decía que en Estados Unidos no se puede criticar a Darwin. Acá en Chile, la comunidad científica local da algún espacio, por ejemplo, para otras visiones
por ejemplo, si un joven cristiano quiere estudiar alguna carrera científica, ¿tiene alguna perspectiva de progresar en eso y al mismo tiempo mantener su convicción? ¿Qué opinas? En Estados Unidos, Barna Research, Pew Research, que hacen estudios estadísticos muy interesantes, ellos tienen datos de, por ejemplo, de 100 estudiantes cristianos que ingresan a la universidad primer año, 100, alrededor de 80 se desvían del camino de la fe, definitivamente ya, digamos, abandonan en parte su creencia, no asisten más a la iglesia. Son estudios muy interesantes de Barna Research, o sea, un porcentaje alto. Luego analizado los datos, o sea, estudiándolo de manera disgregada, no separada. Está un poco lo que decía, ¿cuál es su nombre? Guillermo, lo que decía Guillermo. El hacer estos talleres, por ejemplo, no todas las iglesias lo hacen, ¿no? Yo realmente creo que es muy positivo, ¿no es cierto?, que acá se haya hecho así y que se entreguen evidencias desde gente que trabaja en ciencia, el doctor Woodward, yo desde el ámbito académico, que hemos tenido experiencia ya por largas décadas, ¿no?, que también dimos, ¿no es cierto?, algunos trancos y barrancos al comienzo, pero que luego después, bueno, de alguna forma Dios va dirigiendo las cosas y te va poniendo artículos científicos, gente de por delante, en fin, que vas de alguna forma armando el puzzle. A mí me costó llegar de alguna forma también a tener un equilibrio adecuado, porque hay tanta información y que uno la da por cierta y que luego escarga un poquito y se da cuenta que no es cierta, es especulación vestida de ciencia. Mañana veremos un poco eso también. El 20% que se salvaba de no ser arrastrado por estas corrientes, sobre todo materialista y naturalista, es porque habían tenido talleres de este tipo. Y que en el fondo habían recibido el mensaje y estaban dentro de lo que de alguna forma Dios los había recogido. ¿Sabes? Y por lo tanto tuvieron esa herramienta y no se desviaron de su fe, ¿no? Y de ahí la importancia de realizar estos eventos en las iglesias, pero no todas las iglesias lo entienden. No todos lo entienden. Nancy Pearcey tiene otro libro que es La Verdad Total, ¿no? Es muy interesante ese libro. Sí, veo que aquí algunas personas no lo han leído, pero ella dice que nosotros mismos tuvimos parte de la culpa. Que la verdad, entre comillas, la tomara el secularismo como los hegemónicos de la verdad. Y a los que éramos creyentes nos encerraron en las iglesias. Si ustedes tengan su verdad ahí dentro de las cuatro paredes, es lo que dice Nancy Pearcey en La Verdad Total. Yo no puedo, soy cristiano en la iglesia el domingo, pero luego los otros 6 días hago sincretismo, ¿no? Soy evolucionista con los evolucionistas, hago yoga con los hindúes, y etc. Bueno, haciendo sincretismo. Y le entrego entonces la posibilidad de que ellos me digan que es la verdad, cuando es la verdad total, como dice Nancy Pearcey, es el domingo en la iglesia, el lunes en el trabajo, que sé yo, el sábado en el deporte, de todas partes, con tus amigos, en la qué sé yo, celebración de una boda, cristiano en todos lados, con tus convicciones, con tu fe y con fin, con tu base de creencias firme. Entonces, creo que de alguna forma pasa digamos, también por que al menos, como dice Pablo en Filipenses 1:7, uno ve al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, como un apologeta máximo, ¿no? Sabía griego, conocía a todos los autores principales de la época. De hecho, en Hechos 17 él le cita a los autores ahí, está con Epicúreos, con Estoico, conoce las corrientes filosóficas y la desnuda ante ellos. Ese capítulo ha dado para tesis doctorales en teología, la verdad que es de una profundidad tremenda. Wow,
¿cómo lo hago yo? Digamos, para hacer apologética al lado de un Pablo. Y en Filipenses 1.7 le dice a los discípulos, vosotros todos sois participantes conmigo de la gracia en dos procesos, en la defensa apologética y en la confirmación de la fe. Lo que estamos haciendo nosotros entre creyentes aquí es que nos confirmamos la fe que hemos creído, nos ayudamos unos a otros. Yo fui digamos, recientemente, ¿no es cierto?, con la exposición del Dr. Woodward muy bendecido, porque, en fin, de alguna forma me confirma, me declara cosas, me refuerza cosas respecto a mi fe. Entonces, defensa y confirmación, dice Pablo. Pero dice todos. O sea, no necesitamos ser doctorados en tal o cual cosa, sino desde nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha permitido desarrollarnos, desde allí, defensa y confirmación. Y a veces, lamentablemente, algunas iglesias no lo entienden. No lo entienden. Yo hace algún tiempo, sin nombrar ninguna, pero fui invitado de una conferencia en una universidad particular. Había un médico ahí relativamente joven, cristiano, perteneció a una iglesia evangélica X, y al final me dijo, oiga, interesantes los temas, ¿por qué no va a mi iglesia? Mi iglesia es grande, hay muchos estudiantes universitarios y sería interesante ver estos temas. Pero claro, sí, ustedes están, digamos, de acuerdo, los líderes de la iglesia, el pastor, en fin, me invitan, por supuesto. Bueno, me llega la invitación, voy, y cuando llego a la iglesia no me dejan entrar, de partida. Y si usted viene a hablar de Biblia, sí, claro, pero también de ciencia y de filosofía. No. Usted no entra aquí. Yo había venido de Viña del Mar, estaba acá en Santiago. Un día sábado. Ahí parado fuera de la iglesia. Así que bueno, el médico fue a hablar con los líderes y con el pastor. Yo veía que levantaban las manos y, en fin, trataban de convencerlo. Después de mucho conversar, me dice ya, bueno, puede hacerlo, pero el pastor, pero usted tiene que hablar principalmente. Yo tenía la posición hecha ya, o sea, cómo la modificaba allí. Bueno, esa es la realidad de muchas iglesias. No se hace. Y el mundo hoy día, los pilares de la Academia Mundial son materialismo y naturalismo. Sobre eso, desde el kindergarten hasta los PhD. Naturalismo, materialismo. Bombardeo. ¿Cómo nos defendemos de eso? Entonces, por eso que, a Dios gracias, estas instancias son tan importantes y que puedan venir científicos y apologetas de talla mundial como el Dr. Woodward. Es una cosa que hay que aprovechar, pero profundamente. Y gracias a Dios por eso. Yo creo que esa es una de las formas. ¿Sí? Y gracias a Dios porque se entiende así acá. Muchas gracias. ¿Sí? Sería gracias. Bien, hermanos, vamos entonces este tiempo de lunes a viernes. Mañana en la conferencia sabemos que es parte de la asignatura, pero también tiene un formato abierto y en una instancia especial. Entonces, le damos las gracias al Dr. Woodward, al Dr. Guillermo, que ha estado ahí fielmente haciendo su labor, y al Dr. Ricardo Bravo, que ha venido desde Viña a estar aquí con nosotros. 2 veces en el mismo. Así que gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar, ¿les parece? Para terminar este tiempo. Bendito Dios, te alabamos por todas sus obras que son maravillosas, que nos asombran, Señor, que no terminan de maravillarnos, de mostrarnos cuán grande es su sabiduría. Como dice Romanos 1 también, su eterno poder y deidad, Señor. Vemos ahí que se revelan en todas esas cosas que ha hecho, Señor. Y aún en una creación que está bajo el pecado podemos ver sus huellas por todos lados, Señor. El testimonio que da esa creación de que usted la ha hecho, Señor. Y le rogamos que nos ayude a profundizar en este conocimiento para poder adorarle cada vez más profundamente, Señor. Para poder también dar testimonio, Señor, de que usted es el Creador, el Señor de todas las cosas, a quienes aún no le conocen. Y le rogamos que este muro que ha sido levantado por estas filosofías como el materialismo, el naturalismo, Señor,
vaya siendo derribado por el Evangelio y que muchos ojos sean abiertos, Señor, para que puedan ver quién es el creador detrás de esta creación, Señor. Bendiga la vida del doctor Ricardo, del doctor Tom, también de nuestro hermano Guillermo que ha estado traduciendo. Gracias por el servicio de ellos, Señor. Bendígalos y guárdalos de todo mal. Y le rogamos que nos acompañe mañana, Señor, que sea un día en que su gloria también sea manifestada, Señor, que muchos también puedan conocer más profundamente todas estas cosas y servirle así también con mayor entendimiento. Le rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias.